el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? La palabra para hoy es el legado de Jesús desde el principio de los tiempos 6. En el día de hoy analizaremos las características de otro líder del Antiguo Testamento y veremos algo de la vida de la reina Esther, quien se presentó ante el rey Asuero cuando no era el tiempo de hacerlo, con los peligros que este acto llevaba consigo si es que el rey no admitía su presencia, lo cual podría haberle costado la vida. Esther tenía una fe inconmovible en la soberanía absoluta de Dios. Su relación con el Señor era de respeto, adoración y obediencia. Esther supo que en ese momento era solamente ella la que debía actuar en favor del pueblo judío y así lo hizo. Pero antes de embarcarse en una acción tan delicada que podría costarle su propia vida, se preparó para tal evento y lo hizo en ayuno, oración y determinación. Sabía que actuar en obediencia al Señor le abriría las puertas de los cielos, derramándose las bendiciones esperadas. Esther pidió sabiduría santa y se la pidió a Dios y esperó 3 días para que el camino esté preparado, consiguiendo la venia del rey. Y esto todo por gracia concedida de Dios. Analicemos los rasgos de personalidad de la reina Esther comparados con los de Jesús. Esther fue obediente. Ella respondió al llamado de su tío, ya que entendió que el no hacer nada, el mantenerse en una posición de privilegio, al verse como algo especial, no traería buenos augurios para sus congéneres. Jesús fue obediente. Jesús, en obediencia al Padre, entregó su cuerpo, el cual fue golpeado, lacerado, mancillado y molido por nuestros pecados. Fue al matadero como un cordero inmaculado y fue crucificado por todos nosotros. Y siendo Dios, se despojó a sí mismo de tal condición. Dejó la deidad en el cielo y vino a la tierra como hombre, habiendo nacido de una mujer, por supuesto virgen, y como hombre se humilló y fue obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz, que en ese tiempo estaba destinada a los malhechores, asesinos, hombres de la peor calaña, y Jesús se sometió a ese martirio. Esther fue adoradora. Pidió ayuno a todos los judíos, a sus doncellas, y ella misma ayunaría y todos adorarían a Dios y pedirían en oración y ruego por ella para cuando estuviese delante del rey y tuviese que pedir por su pueblo. Jesús adoró al Padre en espíritu y verdad. Jesús buscaba la presencia del Padre todos los días y lo hacía muy de madrugada, disfrutando de la intensa e íntima relación que guardaba con el Padre. No había nada que Jesús hiciera sin consultar al Padre Celestial. Es así como Jesús concluyó que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque estos son los adoradores que el Padre busca. En Juan 4:1-24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esther fue inteligente. Ella no fue directamente al rey a solicitar piedad por su pueblo, sino por el contrario, utilizó todo el armamento con que cuentan las doncellas para traer a un hombre. Lo primero que utilizó fue su inteligencia y luego decidió utilizar todo su encanto y su seducción para cautivar, ilusionar y entusiasmar al rey, quien le decía: ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Jesús fue inteligente. Cuando Jesús hace su primera aparición pública a los 12 años, se sentó en el templo en medio de los doctores de la ley y respondía todo lo que le preguntaban con un conocimiento fuera de lo común para su edad. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Al encontrarlo su madre, afligida, le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús respondió: ¿no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Luego de esto fue a Nazaret con sus padres y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Esther fue determinada.
Ella actuó con determinación sin importar cuáles serían las consecuencias. A ella no le tembló la voz ni el pulso para denunciar al malvado Amán delante de los ojos del rey Asuero, con todo lo que ello implicaba, es decir, acusar a un hombre exaltado por el mismo rey, y así lo hizo la reina. Pidió por ella y por su pueblo, el cual estaba condenado a muerte, e hizo saber al rey que esto sería para el rey un daño irreparable y que Amán era el culpable de todo este desquicio. Jesús fue determinado. Él sabía que el camino que debía transitar era dificultoso, arduo, espinoso, difícil, y también sabía que no había otro camino para derrotar el pecado. De cualquier forma, cuando oró al Padre, le pidió: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús actuó con determinación, fue a la cruz como cordero al matadero, y así se cumplió la palabra. En Lucas 22:22 dice: el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Hermano, que el peso de la gloria del Señor esté sobre ti, porque tú ya sabes, el legado de Jesús nunca pasará, porque es un mandato divino, y todos aquellos que entendimos, aceptamos y creímos su palabra somos los encargados de sacar de las tinieblas a nuestros congéneres y mostrarles la luz admirable del Señor, ya que Él, a través del Espíritu Santo, nos instruye, nos capacita y nos enseña la palabra, y además nos hace crecer hasta llegar a la estatura de Cristo. Nos muestra el camino hacia donde debemos dirigir nuestros pasos, nos da la visión de la Iglesia, la cual es el mandato obtenido del Señor. Nos edifica al darnos hermanos a los cuales hacer crecer con una misma visión. Te animo a avanzar con Él. Dios te bendice. Amén.